Hola, ¿qué tal? Bueno, ya ven mi pantalla, ¿no? A ver, ¿sí se ve mi pantalla? No, todavía no. No, vale, va. Ya lo puse en compartir, a ver, porque ya... Listo, gracias. Ay, bueno, voy a activar mi... Ya se ve mi pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, sí, todo bien. Muchas Bueno, gracias. hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Trejo, como dijo y la compañera. Tengo ya 13 años de experiencia en lo que es el mundo de IT, ¿no? Actualmente estoy como arquitecto de software orientado a servicios y en microservicios también. Y por lo que le propuse esta charla al equipo de Cubix es porque últimamente se ha visto una explosión en lo que es el tema de bases de datos para aplicaciones. Todo esto viene dado mucho por el tema del auge de la comunicación móvil por los celulares y esto ha tenido un gran impacto en cómo interactúan las aplicaciones con la base de datos también. Anteriormente, como todos sabrán, los que están aquí, siempre era utilizar un poco la base de datos relacionales, pues las típicas MySQL, Oracle y todo este tipo de stack, las de Microsoft, pero claro, cuando ya se tiene tanta carga de información, tantas escrituras y lecturas, las bases de datos relacionales no son muy buenas a la hora de varios factores. En primer lugar, el particionar. El particionar una base de datos relacional es bastante compleja cuando es muy grande y requiere muchos recursos humanos y computacionales. Y por el otro lado, el tema de la disponibilidad del dato también, ya una vez que se particionó, pues sufren mucho la base de datos relacionales, ¿no? Entonces, las bases de datos relacionales prácticamente ahora, como siempre, ¿no? Se utilizan para temas de consistencia de datos, pues como el típico información del usuario, ¿no? Eso sigue siendo parte del núcleo del negocio, tener tus usuarios, la descripción de tus usuarios disponible y en una base de datos confiable que no te vaya a fallar, y para eso las bases de datos relacionales pues siguen haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Otro tema son cosas relacionadas con el usuario, que son, por ejemplo, mensajes, ¿no? Ahora mismo hay una disrupción total con los mensajes de voz, con los videos, y obviamente pues una base de datos relacional en este sentido lo puede hacer, pero no lo hace tan eficiente como vamos a ver a continuación, tan eficientemente como lo harían otras aplicaciones. Ahí está. Bueno, pues aquí les presento una cosa que se llama el CAP Theorem, o también teorema de Brewer, que fue el que lo propuso prácticamente. Prácticamente lo que se dice, lo que es este teorema es, tenemos tres bases para nuestra base de datos. Tenemos consistencia. ¿Te conectas? ¿Ya te conectaste? Tenemos resistencia, conectividad, consistencia hasta el infinito. Entonces está bastante bien. Para temas de nube, ahora mismo se utiliza Redis bastante por el tema de Kubernetes y para interactuar entre los pods de Kubernetes y también para interactuar, pues que tienen los que utilizan el Docker Swarm, pues igual. Ese se descarga y se utiliza y está muy bien. Por otro lado tenemos HBase. HBase fue diseñada por Apache Foundation porque necesitaban algo que fuera bastante, o sea que se podía meter muchos inputs para el tema de Hadoop y Spark, ¿vale? Eso lo vamos a ver después, pero entonces lo que hicieron fue diseñar HBase, que lo vamos a ver a continuación. Y tenemos pues nuestro amigo MongoDB, que bueno, que también como parte curiosa en este entorno que ya llevamos bastante tiempo, resulta que en una época hace como 8 años se les ocurrió, no sé por qué, se les ocurrió a todos, para sentirse muy modernos, poner todo en base de datos de MongoDB, porque eran JSONs y salía todo JSON y se guardaba todo en JSON y la vida era súper feliz en JSON, ¿no? Bueno, pues al final gastamos muchas horas implementando estas cosas y al final pues nos quedamos con la base de datos relacionales. Ya después les contaré por qué. Y por último tenemos pues lo que es disponibilidad y tolerancia a la partición, que es Coach Database, que también es un proyecto de Apache Foundation, que es prácticamente una base de datos que no tiene ni siquiera cliente, que todo es por REST, o sea, uno lo instala, mete ficheros JSON, mete también ficheros binarios si uno quiere por el tema de attachment, y el Couchbase nos los tiene enseguida. Le metemos el mismo fichero 2 veces o 3 o 4, da igual. Couchbase lo que hace es lo versiona y siempre está disponible, y es también muy escalable. Y el tema, pues Cassandra de mi corazón, como yo le digo, Cassandra surgió por un tema de que
necesitaba una base de datos que soportara grandes inputs, pero que también pudiera tener grandes outputs. O sea, la cantidad de inputs, yo les estoy contando una base de datos que soporte 100 millones de mensajes por segundo y haga get de esos mensajes por 10, ¿vale? Entonces, Apache Foundation, junto con otras compañías, se pusieron a hacer esta base de datos, que la vamos a ver a más detalle después, y que lo que permite es eso, permite que cientos de millones de usuarios a la vez compartan mensajes prácticamente. Y esta base de datos, por medio de replicaciones y racks y un montón de cosas, es un ecosistema bastante interesante. Lo que hace es que la información la tiene disponible. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de estos sistemas pues no puede tener su contrario. Por ejemplo, Cassandra, pues la consistencia pues no lo va a tener. Porque ya por este mismo teorema, pues sus datos no son consistentes, pero eso sí, lo puedes escalar muchísimo y los tienes a la mano los datos. Solamente que tarda, cuando ya los guardas en base de datos, pues tarda un poquito, porque por su mismo sistema, que vamos a ver después. La base de datos de Mongo, pues sí, muy bueno en consistencia, indexa, te devuelve index, todo muy bien, lo puedes escalar bastante bien, pero la disponibilidad del archivo JSON, pues no es tan rápida, que obviamente pues tiene sus ficheros por todos lados, regados, y pues los tiene que localizar, ¿no? De alguna manera. Así que, para guardar información de sus clientes, pues no utilicen ni Couchbase, ni Cassandra, ni MongoDB, etc. Porque eso no está hecho para eso, ¿sí? Entonces sigan siendo como usual, pero por ejemplo, y esto es a lo que voy de la charla, que es por lo que dije a Cubix que la podía dar, es de que si quieren hacer productos nuevos en sus aplicativos, ya sea online o aplicaciones móviles o internos, ¿sí? Ahora mismo es tan fácil instalar estas bases de datos, ¿sí? Y ya tantas nubes lo soportan, o sea, nubes como la de Azure, nubes como Google, Amazon Web Services, la misma nube de Oracle, todos ellos soportan gran cantidad de bases de datos como estas de manera de plugin and play, o sea, solamente pagas por datos de entrada y salida, pagas por datos de salida en las nubes, pagas por datos de salida, no por de entrada, pagas por datos de salida y por la cantidad de tiempo que está almacenado en los volúmenes, y ya está. Entonces, está padre porque pueden hacer demos, ¿sí? Para probar otra base de datos y que ustedes, como compañías, como empresarios, como arquitectos o como desarrolladores junior o como sea, no les produzca un grave problema ni presupuestal ni de infraestructura, porque ya está. O sea, con los contenedores ya tenemos, todos estos están en contenedores. Solamente hay en la nube, por ejemplo, solamente hay que elegir el volumen, ¿vale? Y el volumen también se puede expandir siempre, y ya está. Y todos estos tienen en sus marketplace o tienen que lo vamos a ver después. Todas estas bases de datos, CouchDB, MongoDB, Redis, tienen su propia nube también, súper barata, por si, bueno, pues si se arriesgan ustedes a invertir en una mensajería diferente, por ejemplo, o que quieren transmitir videos en tiempo real, o que quieren transmitir compartir documentos de manera más eficiente, también echas un clavado de vez en cuando en estas tecnologías. Y vamos a verlas un poco. Como les dije, no vamos a ver las bases de datos relacionales porque ya lo saben ustedes, y a ver si hay tiempo para preguntas después. Pero bueno, ¿cuáles son pues para ese tipo de cosas se puede utilizar este algoritmo que se llama Hyperlog Logs, ¿sí? Y uno lo está guardando en el log de manera bestial, o sea, millones de inserts por segundo, y al final le pone uno p count y te dice cuál de esos valores fue. Está genial. Está genial para ese tipo de cosas, para data science y todo esto. También tiene geoespaciales, índices geoespaciales, que son prácticamente uno define el planeta, ¿no? En el que estamos en la Tierra, y solamente con la altitud y longitud, ¿vale? Das nombres de ciudades, y luego ya con otro tipo de queries, pues ya le pides, dame las ciudades que están a 10 kilómetros de distancia, y ya hace el tema para saber cuál es la distancia de esta ciudad con respecto a la Tierra, ¿sí? O sea, hace el radio y todo, y ya te dice, y ya puedes hacer queries espaciales con esto. Interesante, la verdad. Son cosillas que se pueden utilizar, por ejemplo, para si uno tiene un servicio de venta a domicilio y tal, pues para calcular rutas, yo creo que está bien. Y como les digo, la misma instancia de Redis, o sea, de Redis, no tuvieron que poner un productor más extra ni nada, todo lo tienes ahí. Y los streams
streams, que bueno, que vi cómo se manejan los streams y para esto mejor Kafka, pero bueno, se puede. Uno crea un stream, le puedes meter los hashes de tu vídeo, por ejemplo, y los metes ahí y los vas recuperando. Que si quieres regresar la persona al minuto 2, pues regresas con estas queries. Está genial. Estuve haciendo la diapositiva, me estuve entreteniendo bastante, la verdad, probando las queries. Y bueno, esta es una. Vamos a la siguiente para darle un poquito de tiempo a las preguntas. Vale. Tenemos el MongoDB, que también muchos ya lo conocemos, más los que nos tocó la época esa de cambiar todo a JSON, to here. Bueno, pues aquí MongoDB, que es una base de datos para documentos JSON. Aquí los esquemas, si estamos hablando de bases de datos relacionales, los esquemas se llaman colecciones. Hablando de bases de datos relacionales, está bastante bueno MongoDB para pruebas de concepto, porque prácticamente es una base de datos que con 2 instrucciones puedes guardar cualquier información. No estás preocupado que si tu base de datos tiene la tabla, que si tiene la columna hecha, que no sé qué, no, lo entiendo todo ahí, devuelve la información en JSON, simplemente se pasa por la API que estamos utilizando y ya está. Y todos felices y contentos, ¿sí? Todos felices y contentos. Por eso utilizo bastante pruebas de concepto, más que sobre todo. Ya a nivel empresarial, yo no he visto que se utilice como que es medianamente utilizado en la industria, pero a nivel de concepto, prueba de concepto, yo lo he utilizado, sí, bastante. Al menos en el entorno Java donde yo me muevo, sí que casi siempre es la primera opción. Antes de coger cualquier base de datos, escogemos el MongoDB y ya está bastante bien. Y no es obligatorio tener esquemas, pero de JSON. Se pueden hacer esquemas. Por eso MongoDB está en la parte de consistencia, ¿no? Porque las colecciones pueden tener esquemas. Se les puede obligar a un esquema. Es la opción que te da, ¿ok? Como vimos en Redis, pues no, Redis está más diseñado para hacer clave de valor. Aquí no. Una cosa que se me olvidó de Redis, por si todo el mundo lo utiliza, Redis tiene una parte de pago, ¿sí? Que es el Redis Corp, algo así. Tiene una parte de pago donde la información sí que la pueden guardar. En este Redis no pueden guardarla directamente, tienen que hacer un tipo de sync para que si quieren guardar algo. Pero en la parte de pago sí que te generan unos logs en alguna parte y se pueden guardar. Eso es un dato a tener en cuenta. Por si utilizan la nube o lo que sea, creo que ahí ya se puede acceder a la parte de pago. Sí. Bueno, MongoDB tiene su propia nube, se llama Atlas, su propia nube, y aparte, pues todas las nubes tienen disponible, igual que Redis, ¿vale? Todas las nubes tienen disponible Docker, que contenedor. O sea, tienen su contenedor. Y todas las nubes lo tienen disponible. También MongoDB, Amazon Web Service, Azure, Oracle, Google tiene un plugin. Y no solo el plugin, también tiene el API para acceder directamente. Que eso también es interesante en la nube. Para los que no quieran invertir mucho en infraestructura, uno puede adquirir el servicio, por ejemplo, de MongoDB por la nube y Amazon Web Service, Azure, Oracle parece que también lo tiene y Google, puedes acceder por API aquí. O sea, directamente se puede generar un Node token y con el servidor nuestro, desde afuera, podemos acceder a los servicios de la nube de esto. Entonces, bueno, pues está. Genial, también. Aquí un ejemplo para que vean lo fácil que es hacer una base de datos. Hacer una base de datos es use y le pones el nombre de la base de datos y yo te la creo. Que no es una base de datos tal cual. Sí, bueno, sí, aquí sí, porque aquí tienes IDs y aquí tienes un... Después, con esta simple instrucción, se crea una colección y le puedes dar un JSON, lo que tú quieras. Y esta instrucción te devuelve un ID. La siguiente instrucción es para insertar varios JSONs y te devuelve ordenadamente un ID por cada JSOn que metiste, ¿vale? Y lo bueno de esto, pues ya que te permite hacer un montón de queries. Te permite, por ejemplo, si uno le pone find x y 5 en este ejemplillo, pues te devolvería solamente un JSON. Tanto la pista, claro. Si pone uno find 5, devolvería solamente este, ¿no? Fue el que metí anteriormente. Si le hubiésemos metido find sin nada, pues devuelve los 3, ¿no? O sea, es muy sencillo, muy sencillo. Por eso utiliza mucho para demos, porque la verdad que no falla esto. Está muy bien. Y ya está en JSON, ¿qué más quiere uno? Y esto estado haciendo la PPT, no me lo sabía, hay una cosa nueva que se llama, bueno, nueva, nueva para la industria, tiene 5 años, que se llama GraphQL, y precisamente hace esto. Lo que hace, aquí lo que pide es, oye, devuélveme de todos, solamente lo que tengan en X, y ya está. O sea, que no va a devolver ni el Y, ni data, ni nada de esto, solamente lo de X. Entonces, con esto, como ya les dije a ustedes, las nubes cobran prácticamente por la salida de datos, ¿sí? Cobran por el out, ¿vale? Pues si hacen esto,
pues ahorran un montón de bytes en el output, porque ya no estamos devolviendo información innecesaria, solamente la que el servicio nos ha pedido. Y está genial. Bueno, a mí me gustó, creo que es bastante útil. Vale. Y bueno, vamos a seguir al siguiente. Entonces, como les digo, para prueba de concepto está genial. MongoDB, se lo instala uno en local y uno lanza su API en lo que quieran ustedes, lo que utilicen y está bastante bien. También todas estas bases de datos tienen sus JDKs, casi todos están en Java, seguro, todos están en Java. Ya poco a poco casi están todos en Python también, JDKs, así que más simple no se puede. Y obviamente en Java pues tenemos, en Java Kotlin tenemos el tema de Spring Boot, pues Spring Boot tiene JPA, Spring Boot JPA, que todo esto ya también lo tiene. Vale. Vamos rápido a esta que es bastante interesante. Esta sí que de las, probablemente Redis y MongoDB era de las más conocidas, pero esto sí que es muy desconocido para muchos, al menos que trabajen en Big Data. En Big Data todo el mundo pues la conoce, al menos porque es lo que utiliza Hadoop, ¿vale? Hadoop para hacer sus movidas de Data Lake, pues utilizas. El HBase es una base de datos no relacional, primer punto, donde puedes meter columnas totalmente random, ¿sí? Y en una escritura intensa estamos hablando de lo mismo. Puedes meter 100 millones de registros en un segundo. Eso es intenso, ¿sí? Esto lo hace porque lo que tienen delante, o sea, lo que tienen por encima es un servidor que cachea todo y lo va metiendo en la base de datos después, lo persiste después. Por eso puede ser esto. Esta base de datos también fue diseñada porque, como muchos saben, la base de datos normales, relacionales, ¿no? Tienen pues sus columnitas, ¿no? Tienen sus columnas, tienen sus filas, ¿sí? Pero siempre estamos con la tesitura de, por ejemplo, address 1 y address 2, ¿no? Address 1 y address 2, ¿sí? Y cuando hacemos la query, pues resulta que vemos, como es obligatorio, todo address 1 y algunos address 2, ¿vale? Y deja, pues, si ustedes se fijan, pues dejan muchos huecos ahí siempre, ¿no? Siempre se pone, pues no hay nada en address 2. Bueno, pues esta tecnología lo que permite es nunca tener huecos. O sea, como todo está siempre en una columna enorme, solamente tenemos el nombre de la columna, la tenemos aquí y aquí su información, como si fuera clave de valor, pero una cosa más compleja, ¿vale? Que la verdad que es bastante difícil de enseñar aquí en un poquito tiempo. Yo mismo ni le entiendo mucho, pero bueno, seguimos mejor, porque lo que trata es de que se utilicen los recursos de la manera más eficiente posible y que tenga un montón de entradas. Para eso fue diseñado esto. Entonces con esto te evitas un montón de cosas como huecos que ocupan espacio, al fin y al cabo, y lo que genera esto es de que ya una vez que tengas un montón de entradas, se puede particionar súper bien. O sea, como son una columna enorme, se puede particionar tan tranquilamente, le llevas a otro lado, y como es otra columna la que en realidad hace el indexado, pues esto lo hace bastante eficiente. Pues se hacen muchas instancias de esta columna y se indexa por otro lado y esto está bastante bien. Esta base de datos es la que tiene Hadoop, como yo dije, como les he contado. Primero Google hizo este tipo de, por así decirlo, de tecnología y en Google Cloud se llama Bigtable, ¿vale? Lo tienen disponible. Todo por debajo de Google, casi todo lo que sea meter muchos datos está sobre Bigtable, ¿vale? Entonces Bigtable, por así decirlo, es el padre de HBase. Lo que pasa es que HBase es gratuito, es de la comunidad, es gratuito su uso, y Bigtable pues paga las licencias y te lo soporta Oracle. Te lo soporta Google, y esto pues te lo soportas tú mismo, o otra vez, menos mal, y ya las nubes también lo tienen integrado. Te lo bajas en un contenedor para para cosas locales o en tu empresa, y si ves que ya te funciona bien la POP, que se está utilizando mucho, que tus clientes están satisfechos y que están trayendo mucha información, pues utilizar un servicio de la nube que los tiene por defecto, hace la migración. La tabla se crea la tabla, se le dice la familia simplemente son uniones de columnas, ¿vale? Uniones de columnas, no si no se puede usar sin familia y ya está. Aquí, simplemente para agrupar. Para agregar un valor, pues le dice nombre de la tabla, el nombre de la fila, y aquí puede ser el timestamp, si les da la gana. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dice roundness, o sea, lo que hace es sobrescribe lo que le dijiste, funcionando como una SQL normal, una base de datos relacional normal, ¿vale? Pero como no tienes, como tienes el table name, es como hacer un select al ID, ¿vale? Pero aquí no hay IDs, aquí hay nombre de columna, nada más. Entonces, pues, nombre de la fila, perdón. Entonces, con esto, si se fijan, es la familia y cómo se va a llamar la columna. Y esto es, se le inventó aquí mismo el nombre de la columna. El día de mañana que viene el de Data Science,
o viene cualquier ejecutivo, director, oye, está funcionando muy bien, pero necesitamos una columna que se llame no sé qué. Pues ya está, le metes o sea, ni siquiera tienes que dar la columna. El primer dato que tenga esa columna se lo metes y ya está. O sea, no hay que declarar. Ya se hace, punto. Para traerte toda tu tabla, pues esto tiene varios filtros, puedes filtrar, ¿no? Por fechas y un montón de cosas. Pero bueno, se hace con un scan table y esto te trae las tablas. ¿Qué pasa? Pues como son miles de millones de registros metidos a lo súper loco, si todo funciona bien, pues va a tardar más, obviamente, porque está todo particionado. Está todo particionado, lo particiona súper rápido, súper eficiente, pero al momento de traerte la info, pues igual va a tardar entre la de todos, ¿no? Pero bueno, hemos sacrificado una cosa por otras. ¿Qué quieres? ¿Tener el dato para analizarlo después? ¿O quieres que esté disponible? No, quiero el dato. Pues HBase es lo que necesitas. O sea, siguiente. Solamente son 2 más, ¿vale? Entonces, esta voy a pasar muy rápido. Esta también se utiliza más o menos poco. Es bastante interesante porque esta base de datos directamente ya está... ya no necesita, o sea, esta no tiene SQL ni nada, no tiene nada. Esto simplemente se le mete ficheros como para... Hagan cuenta que en vez de el MongoDB le metes ficheros y te revuelve un índice, este te devuelve ficheros. Esto te devuelve el índice, pero ya lo está replicando, ¿sí? Que eso es lo interesante de esto. La diferencia también contra Mongo es de que este ya simplemente, como ven aquí ustedes, una vez instalado, ya todos acceden mediante URL y ya está. O sea, no hay ni cliente para esto. No, hay SDK en Java, por supuesto, pero lo que quiero decirles es que no hay un cliente para SQL ni nada de eso. Es todo por REST y ya lo tiene integrado. O sea, una vez se lo instalan, ya todo es REST. ¿Que te quieres traer toda la base de datos? Pues esta instrucción. Si quieres crear una, pones un nombre que te dé la gana, el nombre que te dé la gana, y ya te crea la base de datos. O sea, te crea el espacio, por así decirlo, ¿sí? Porque aquí son documentos, ¿sí? ¿Quieres meter un documento JSON nuevo? Pues lo metes así, le metes un JSON y ya está. Si le vuelves a meter este mismo JSON con su doc.id que te ha devuelto esto, ¿sí? Lo que hace es hacer una versión nueva, versión 2, y la va replicando por todos lados. Entonces, cuando uno hace el get de aquí con el get, se trae la versión, pues la última versión que tenga el nodo que estás atacando, ¿sí? Porque es un nodo de réplica, ¿no? Si falló este nodo de aquí, pues este se va a este y ya está. O sea, la misma instancia se va aquí. ¿Qué es fallar el nodo? Fallar el nodo no es que se borró tu base de datos, no. Fallar es que si tienes unas instancias de este servicio que te están replicando los documentos, pues si falla enseguida el servicio sabe que puede ir al otro, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Es por eso que CouchDB junto con Cassandra tienen a la partición, son bastante buenos. Para la partición tienen una disponibilidad brutal y esto escala un montón, porque ustedes, por ejemplo, los que están más acostumbrados a la nube, que tienen aplicaciones por todos lados, por todas las nubes, pues ustedes pueden poner nodos de réplica en su mismo dominio, Ability Video Domain de la nube que estén utilizando, se cambian de región y pueden poner otros réplicas. Y le dicen que en estas IPs tiene más réplicas y automáticamente cuando tiene tiempo lo hace. ¿Qué quiere decir cuando tiene tiempo? Pues muy fácil. Esto, le insertas el dato y después es el get. No te das el get sobre el volumen, das el get sobre la memoria que tiene él. O sea, una memoria. ¿Y cuándo hace como el flush al volumen? Pues lo hace cuando tenga tiempo. Si está muy requerido ese documento, lo mantiene online, o sea, lo mantiene live. Si hicimos una actualización de ese documento, esto mismo le pone versión 3, pone online la versión 3 y la versión 2, como ya no se utiliza, esa es la que va a empezar a replicar por todos lados, lo cual está genial. Está genial porque siempre tienes disponible el dato, siempre está disponible, ¿sí? De una manera bastante eficiente. Y bueno, no tiene más ciencia esto. Está en todas las nubes, yo me di cuenta, está en Amazon Web Service disponible, en Azure está disponible y tiene su nube propia que es Bitnami, lo soporta Bitnami y bueno, y lo mismo, se lo pueden descargar desde el Docker, en su Kubernetes o en su Docker Desktop y directamente pueden bicharrear con esto. Esto es increíble, o sea, directamente se lo instalan y ya pueden meterle cosas sobre una URL, mediante curls o mediante una aplicación Java o lo que quieran,
mediante Java o lo que sea, y ya van a estar guardando documentos, lo cual está bastante genial. Vamos a la siguiente, que es la última, no tiene para más. Vale, y dejamos al final, bueno, llegamos al final de la exposición con Cassandra. Cassandra a mí, pues, es de las cosas que más me gustan, porque es algo que tuvo que hacer la industria, pero la industria, quiero decir, algo que tuvieron que hacer en el MIT, ¿sí? Para solucionar un problema que tenían por las aplicaciones móviles que ya estaban ingresando muchísimos datos, necesitaban algo que persistiera los datos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque lo normal que hace una base de datos relacional es de que y lo intenta escribir en disco, ¿sí? Aquí lo que crearon es, en vez de en disco, el dato llega y está en memoria virtual hasta que el dato ya no se utilice mucho, ¿sí? Lo deja en memoria virtual y cuando la base de datos, la física, el disco, ya no se esté utilizando, es ahí cuando lo descarga. O sea, en primer lugar, el dato que tengo, lo replico a los dos siguientes. Esto viene por un tema de réplicas, ¿vale? Que eso es configurable totalmente. Uno tiene que ponerle cuántos nodos quiere y luego la réplica. La réplica 1 es solamente al nodo siguiente. La réplica 2 es a los dos nodos del anillo. La réplica 3 a los 3 siguientes. ¿Y por qué es esto? Porque en sí el tema es que lo hace con hash y divide los hash entre los nodos que tenga. Pues si tengo el hash 256, ¿no? Pues divide 256 entre 6 y esos son los hashes que le dedica a cada uno, ¿vale? Entonces, como dice en este ejemplito, si aquí me entra la palabra Smith y como tiene réplica 2, imaginemos que tiene réplica 2, pues lo que hace es que ese Smith de manera se lo manda a los otros nodos. Estos no lo persisten todavía, lo tienen en disco, lo tienen en memoria, y si estos nodos no son atacados, pues lo que hace es lo guardan después, ¿eh? Y eso lo hace con cada uno. Por ejemplo, aquí le metieron joins por esto, porque el hash le tocó aquí, pues hace lo mismo con su réplica 2 a esto, ¿vale? ¿Que te falló un nodo? Pues tienes estos dos con la misma información. ¿Que te fallaron este y este, por ejemplo? Pues tienes este con la información de este, ¿sí? Y ya está. Después que se levante el nodo pues ya está disponible. Una vez que se levante, le dice, oye, mientras estuviste tirado, me pasó esto, le da la información de todo lo que se metió aquí y después él dice, oye, pero la réplica la tengo con pues ya está, pues se lo mando, ¿vale? Entonces con esta, ojalá que haya un poquito claro, pero bueno, vamos a ver muchos vídeos y mucha información acerca de esto. Cassandra tiene su propio lenguaje de queries, ¿vale? Que es muy parecido a SQL, como vamos a ver, y esto es, he estado viendo que hay una aplicación en Docker ahora mismo, con Helm, con los Helm charts, que si crece mucho su negocio y quieren que tengan volúmenes más separados, porque en este ejemplo, por ejemplo, tienen 6 nodos, ¿no? Pues estos 6 nodos, para que estén siempre disponibles, los mandan a otra región de la nube, a otra región, pues van a tener sus 6 noditos, ¿sí? Y estas réplicas las hace de manera automática, o sea, ya están en el producto, ya sabes esto, ¿sí? Solamente tienen que hacer la interacción de una nube con otra, mediante peering, por ejemplo, mediante peer remoto, y ya está. Y tienen la información disponible. Si se cae la nube esta región entera, en vez de que falla electricidad, pues ya tienen la otra región, ¿vale? En fin. Se utiliza, les digo, medianamente utilizado en la industria. Esto es para mensajería queda perfecto. Para temas de IoT también tiene un input bestial y un output bestial también. Para temas de rastreo de señales, todo eso que se necesita mucha información dentro, pues también bastante recomendable. Y se fijan, así se crean las tablas y nada más. Se crea el keyspace, el factor verifica pues un namespace, no sé si estrategia, se crea la tabla si no existe, y bueno, aquí se crea la tabla sobre este key space, ¿vale? La tabla se crea así, tal cual, o sea, user intertext, primary key, se dice cuál es el primary key, se dice el tipo de valor, como si fuera una SQL común y corriente, ¿no? Y después se mete información mediante esta otra query, ¿no? Shopping cart, con el user ID y se mete. ¿Y qué pasa? Pues esto lo pueden hacer cientos de millones de veces por segundo, y el mismo, con el hashing, lo va replicando, lo va poniendo por todos lados. Y bueno, pues el select from shopping cart va a traer los hashing de todos lados. Obviamente lo va a traer de manera un poco más lentilla. Si ya está en base de datos, lo va a tener un poco más lenta. Pero si se está utilizando en ese momento, lo va a traer de manera pues desordenada, pero lo va a tener todo disponible, ¿vale?
Es como cuando el Twitter, ¿no? Cuando el Twitter ustedes ven que el tiempo, este Twitter fue hace 7 horas y luego el siguiente tweet es hace un día y luego el siguiente tweet es hace 2 minutos. Pero se fijan que les va dando lo que se va como utilizando. Ya después cuando en Twitter van yendo para abajo, Twitter tiene una base de datos que se llama Manhattan, que es parecido a esto, pero es otra. Cuando va más para abajo cuesta más. ¿Por qué? Porque ya esa información no está sobre la virtual de Manhattan. Esa información ya está en el volumen, ya está en disco duro y el Manhattan tiene que ir por él, tiene que mandarla para arriba y tiene que cacharla. Entonces, todo eso pues es más tardado, ¿vale? Entonces, bueno, está, eso es lo que hay. Uy, y ya por último, pues hay más, sí, hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. Estaría bien que se diera una vuelta por Apache Foundation. Hay un filtro ahí por base de datos y hay un montón de bases de datos que están en desarrollo o ya desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, Apache Calcit es una base de datos relacional, pero para datos muy pequeños, ¿no? Está hecha para Internet de las cosas. Entonces es muy eficiente para datos pequeños. Está Dynamo, por ejemplo. Está Dynamo, que es la base de datos relacional de Amazon, ¿no? Cada nube tiene su base de datos también. Pues Amazon tiene suyo, Oracle tiene Autonomous, que está bastante chulo también. Azure tiene su base de datos, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tiene la suya. Y Google tiene pues también un montón de bases de datos relacionales y un montón de datos cachés, para aparte soportar más, que les dije. Y bueno, otra de Apache Foundation que está bastante interesante se llama Geode, que viendo la descripción, nunca lo he utilizado, es para hacer charts a muerte. Que quiere decir que si Cassandra le tienes que decir 6 nodos, pues creo que Apache Geode le puedes poner 2000 y funciona bien. Es interesante, conceptualmente son interesantes y hay un montón más. Si te dan vueltas por las nubes, ya les digo, ahí hay un montón más y por Apache Foundation también hay bastante más. Y casi todos tienen SDK y casi todos, o sea, todos tienen SDK en Java, seguro, en Java, seguro, y clientes para hacer cosillas así rápidas. Y eso es todo lo que les quiero contar hoy. La verdad que es un mundo bastante interesante, todo gracias a la irrupción de los móviles, de los smartphones y poco a poco el Internet de las cosas. Y si esto ha pasado solamente, esa base de datos que les he puesto, la más antigua, creo que es del 2008. Imagínense. O sea, la verdad que todavía falta muchísimo por ver y con esto de la nube y base de datos y que puedas ponerlas en cualquier lado, que sean súper escalables y que sean para mensajería y que acepten un montón de inputs y un montón de outputs, no sé qué, pues bueno, pues yo creo que van a seguir evolucionando y bueno, van a estar en imágenes de Docker para poder hacer pruebas local con el Docker Desktop o directamente con el Minikube y así pueden ustedes también desde la perspectiva de negocio ver si les conviene o no. Y eso es todo lo que les contar por hoy. La verdad que es un bonito mundo. ¿Hay algunas preguntas o algo? Bueno, yo solo quiero comentar que pues las bases de datos son muy importantes en esta época en que todo es conexión. Hay bases de datos para todo, hasta para las listas del mercado. Sí. Entonces, pues realmente realizar bases de datos en Big Data es pues una labor titánica, la verdad. Es muy... Y mantenerlas. Muy admirable. El mantenimiento, lo bueno que ya las nubes te dan ese tipo de mantenimiento. O sea, no es lo mismo administrar una base de datos nueva, uno mismo, o sea, la empresa, a que te lo administre la nube. Porque la nube ya sabes que siempre va a estar con updates, parcheada, va a estar accesible y cualquier problema la van a poder solucionar ellos. Pero el tema es que eso ha hecho que hacer unas pruebas de conceptos sean muy fáciles de hacer y muy baratas. Eso es lo que no pasaba antes, sin la nube. Y ahora con este requerimiento de Big Data, aunque no tengas Big Data, que necesita tu aplicación, necesita mensajes para comunicarte con los clientes o que se comuniquen entre ellos. Si pones mensajes para que se comuniquen los usuarios, o sea, debes de tener una base de datos que te soporte. Sí, la verdad es que es muy accesible ya. Pero aún así, de todo, no es la conexión de internet. Sí, estoy de nuevo. Te comentaba, creo que se me está yendo la conexión de internet. Te comentaba que todavía vemos algunas personas que, a pesar de las facilidades de las nubes, pues necesitamos del servicio de las personas que sí saben manejar los datos como debe de ser. Sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente, pero ya ahora sí que auto record. Otra cosa importante que tiene esto es de que no hay tanta gente que sepa administrar estos datos. O sea, quiero decir, las grandes compañías
compañías, las Big Tech. Sí, yo creo que son muy, muy pocas las que sí saben. Pero, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, encontrar gente que te administre estas bases de datos, pues no se encuentran, o sea, es muy difícil. Tiene que ser gente que prácticamente sea pionera, ¿sí? Pero si no te gusta ser tan pionero, ahora sí que puedes delegarle todo el tema de administración a la nube, y ya está. Que los precios, la verdad que están bastante bien. Sí, así es. Pues no sé si los participantes tengan alguna pregunta, algún comentario que puedan hacer. Yo sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Cómo? O sea, no sé si hay alguna manera amigable, digamos, de pasar de una base de datos a otra. Por ejemplo, de María pasar a Mongo. O sea, no sé si hay una manera amigable de migrar mis datos hacia a Mongo. Buena pregunta. Lo que se hace, por ejemplo, con el paradigma que se utiliza ahora en día que se llama CQRS, ¿vale? Lo que se hace ahora es CQRS, lo que te dice es, tienes que tener una base de datos para hacer gets, nada más. Y tienes que tener otra base de datos para hacer los inserts, updates y deletes y todo eso, ¿vale? Y uno dice, ya, pero ¿cómo puede estar diferente, no? Porque lo que el get te va a dar, la base de datos que solamente es para gets, lo que te va a hacer es que tengas la información tal cual la quieres. Porque el problema que se tiene ahora con la base de datos relacionales, por ejemplo, es de que se les tiene que meter con muchas vistas por encima para obtener tú el dato como tú quieres al usuario final, ¿sí? Entonces, una estrategia es hacer esta infraestructura, utilizar Apache Kafka. Hay una cosa que se llama Kafka Connect, ¿sí? Que eso es, te conecta una base de datos con otra, ¿vale? Entonces, mediante Kafka. Entonces, ¿qué pasa? Que uno le dice en el Kafka Connect, oye, quiero que todo lo que tenga en estas tablas se los pases a ahora sí que hagas el get de todo, haces el select all de todo y se lo pases por streaming a Kafka, ¿vale? Entonces tú del otro lado tienes la contraparte que dice, estoy escuchando Kafka y cuando detecte que viene información, se lo voy a volcar a esta otra base de datos que no tiene que ser la misma, tiene que ser otra, ¿vale? O si no, lo puede ser mediante APIs, o si no, aquí el tema es de que, por ejemplo, Mongo sí que el Mongo sí que tiene algo para traducir ¿cómo se llama? Tu select de base de datos, traducirlas a JSON. Ellos sí tienen algo así. Ajá. Pero cada uno pues, tiene su cosita. De MariaDB por ejemplo, de MySQL a MariaDB, pues es SQL normal. A Postgres es SQL normal. ¿Sí? En eso no hay tanto problema ahora mismo. El problema es cuando quieres cambiar de una base de datos a otra, diferente totalmente. O por ejemplo, que Kafka Connect no tenga el adaptador, por ejemplo, de HBase, por ejemplo, pero tú lo necesitas para tu base de datos, para tu data lake, porque lo quieres utilizar lo que tu base de datos relacionales lo quieres utilizar como Big Data, pues haces lo de Kafka Connect y le metes una API en medio que lo que va a hacer es leer lo que venga del streaming y lo metes. Otra forma es que hay varias como estrategias, sí que hay varias estrategias, pero volvemos a lo mismo, hay que ser pues, pionero, hay que irse ahí, ¿sí? Pero sí hay varias estrategias. La base de datos relacionales creo que eso ya está más solventado entre bases de datos relacionales porque al fin y al cabo a ellos les conviene tener tus datos, ¿sí? en su sistema para pagar licencia y eso sí está más soportado, pero entre tipos de bases de datos relacionales diferentes ahí sí es más complejo hacerlo, pero hay mecanismos y hay estrategias para hacerlo. Ok. Lo que pasa que eso sí, es que ser pionero, o sea. Sí, claro. Y otra era si es conveniente aplicar las réplicas en bases de datos relacionales. Sí, claro, sí, eso sí, se sigue haciendo. El tema son las particiones en base de datos. Base de datos relacionales en las nubes, por ejemplo. Yo la que más utilizo por el trabajo es la nube de Oracle. Ellos tienen Autonomous y Autonomous se puedes pedir replicar tu info a otra región, claro, para que no se pierda el dato nunca. Sí. El tema, por ejemplo, que tú tienes tu base de datos on-premise, ¿vale? En un servidor tuyo, que mucha gente, por ejemplo, los bancos utilizan la nube para servicios, pero la base de datos las tienen ellos. ¿Qué es lo que hacen ahí, por ejemplo, en la nube? Todos los ponen, los servicios los tienen en la nube y tienen puentes directamente a sus servidores de on-premise. Pero está todo replicado siempre, claro. Sí, siempre hay que replicarlo. El problema es la partición, que claro, que particionar, pues sí le cuesta. Le cuesta más que todo al momento de obtener otra vez la información. Pero vamos, lo de replicar y lo de hacer backups, eso siempre sí. Ok, muchas gracias. Además,
ahora mismo el almacenar información con la tecnología ya tan avanzada que hay de los terabytes, o sea, de discos duros tan baratos en terabytes, las nubes les es muy fácil guardar datos ahora mismo, sí. Recuerden que las nubes su gran virtud es la escalabilidad. Entonces, por eso las aplicaciones móviles de juegos como Candy Crush y todo eso nacieron en la nube, efectivamente. Porque como no sabes si lo van a jugar 10 personas o 100 millones, no tienes ni idea, ¿sí? Para eso las nubes están a alta escalabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que con datos de bases relacionales sacrifica la escalabilidad de la nube porque tu base de datos no lo soporta. Ahí está el tema. Entonces ahí es cuando tienes que cambiar un poco la infraestructura de tu base de datos, pero tú vas a tener, lo que se está haciendo ahora es, tenemos varias bases de datos. Lo que quiero decir es, tu base de datos con tus clientes, esa no lo vas a tener que borrar, ¿no? O sea, esa es tuya. Esa la vas a conservar, obviamente, para los nuevos clientes. Lo que tú vas a ver, qué base de datos te conviene para servicios o para otros productos, ¿sí? Y es ahí cuando tienes varias bases de datos. Por ejemplo, nosotros en una aplicación de microservicios, en cada ecosistema de microservicios, evaluamos qué base de datos se necesita, ¿no? No, porque no es para todo. Obviamente, al final, o sea, siempre el usuario se va a logar contra una base de datos que es relacional, pero ya todos los servicios relacionados con ese usuario, o sea, ya lo que es la mensajería, ya lo que es los juegos, ya lo que es el streaming, todo eso, no es tan relacional, ya está en los otros bases de datos, ¿sí? O sea, tu ecosistema de bases de datos crece, tienes ya varias bases de datos. Por eso decía yo lo de mantenerlos, ¿sí? Lo bueno es que las nubes ya te las mantienen. Entonces, si quieres una prueba de concepto, es muy barato hacerlo en la nube, ¿sí? ¿Otra pregunta? Si no tendré nadie más alguna pregunta que hacer, alguna duda que les pueda ayudar, Ricardo. ¿Algún chisme de lavandería? También hay muchos. Sí, pero creo que no quieren. Muy bien, pues ya que nadie tiene ningún comentario, pues te agradezco muchísimo, Ricardo, el que nos hayas apoyado con tu plática. La verdad, yo creo que a los muchachos sí les ayudó bastante. Lo que busco es que investiguen más allá de lo que hay ahora, o sea, más allá de lo que se conoce ahora, ¿sí? Porque es verdad que uno, pues si ya funciona, ya para qué le mueves, ¿no? Pero la experiencia del usuario se nota bastante, ¿sí? O sea, con la pandemia vimos que teníamos algunas aplicaciones para hacer streaming entre nosotros, ¿sí? Y después ya se puso Microsoft durísimo con el Teams, por ejemplo, y ya le metió infraestructura y todo, claro, porque la experiencia de usuario era malísima en Teams y ahora es muy buena. Y de esto va todo eso, o sea, un usuario tiene a su disposición 5 o 6 aplicaciones y va a escoger la que mejor experiencia le dé, ¿no? Así es. Exacto. Y bueno, pues nada más que decir eso, que los que tengan alguna empresa aquí o que estén estudiando algo, lo que sea, bueno, pues que no tengan miedo a invertir tiempo y recursos en explorar. Porque es que ahora mismo, no es como yo cuando empecé a trabajar aquí en España. Todo era on-premise, todo. Ahora no. Ahora son entornos on-premise, entornos de nube, bases de datos relacionales, base de datos en memoria, cache services para comunicar Kubernetes con 20.000 movidas y luego está y la multicloud también. Claro, porque las empresas grandes, no les importa que te quieran la cabeza, lo que les importa es lo más barato. Entonces, si una nube te da algo barato y la otra nube te da otra cosa barata, tratan los dos servicios y los tienes que ir. Se unen pues, con una estrategia de multicloud y así es todo esto. Es bastante interesante los tiempos estos, la verdad. Sí, ya que escoges el frontal en Angular y la base y el back en Java. Eso es relevante, pero ya no es tan relevante como la infraestructura que necesitas. Y dentro de la infraestructura está la base de datos que necesitas para tus servicios. Porque si no, de nada te sirve que es la nube escalable. Si tu base de datos no lo es, pues vas a tener el cuello de botella. Y encima es que es tan barato ahora mismo las otras bases de datos. O sea, es tan barato ponerlas son tan accesibles. Incluso desde Kubernetes. De Kubernetes prácticamente eliges la imagen, le dices dónde va a estar el volumen y ya está, ya lo tienes. Y ya conectas tus servicios contra eso y fuera. Sí, y también es importante tener buenos servidores para las capacidades que requieren, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es para lo que requieres, sí, obvio. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que damos por terminada la plática. Gracias. Te agradezco mucho, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos los muchachos, todos los que participaron el día de hoy. Les agradezco y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.